la psicología de la generación X. Si naciste entre 1965 y 1980, esto te cambió para siempre. Hay algo extraño con tu generación. Todos hablan de los boomers. Todos analizan a los millennials. Todos observan a la generación Z como si fuera una especie nueva. Pero tú quedaste en el medio, casi invisible, casi nunca mencionado, como si hubieras existido en silencio. Naciste en una época donde el mundo estaba cambiando rápido. Pero nadie se detuvo a explicar qué significaba eso para tu mente. Nadie habló de cómo crecer solo moldea la forma en que ves la vida. Nadie habló de cómo la independencia temprana crea adultos que no saben pedir ayuda. Nadie habló de lo que realmente pasó dentro de tu cabeza. Porque mientras otras generaciones crecían rodeadas de atención, tú creciste rodeado de espacio. Espacio en casa, espacio en la calle, espacio en tu mente. Y ese espacio te cambió. Te volvió más autosuficiente, más silencioso, más observador, pero también más distante. Lo curioso es que casi nadie entiende tu psicología. Desde afuera pareces fuerte, estable, resistente, pero por dentro, tu forma de pensar fue moldeada por algo que hoy casi no existe. La experiencia de crecer, sin que nadie estuviera mirando. Imagínalo. Es 1978, tienes 8 años. Llegas a casa después de la escuela. Abres la puerta. La casa está vacía. No hay smartphones, no hay cámaras. No hay mensajes preguntando si llegaste bien. Solo silencio. Te preparas algo de comer. Haces la tarea. Enciendes la televisión. Esperas. Durante horas. Sin supervisión. Sin validación. Sin nadie observando cada movimiento. Para millones de niños de tu generación, esa era la rutina. Un estudio del American Journal of Orthopsychiatry estimó que en los años 80, más de 7 millones de niños entre 5 y 13 años pasaban horas solos en casa todos los días. Eso no solo creó independencia, creó una mente distinta. Porque cuando creces solo, aprendes algo muy temprano. No siempre habrá alguien ahí. Y esa idea se instala profundo. Aprendes a resolver problemas sin ayuda, a manejar emociones sin guía, a tomar decisiones sin aprobación. Pero también aprendes algo más. Aprendes a no depender demasiado de nadie. Y ese patrón te siguió hasta la adultez. Muchos de ustedes se convirtieron en adultos altamente funcionales, capaces, responsables, eficientes. Pero con una dificultad silenciosa: confiar completamente en otros. Porque en el fondo, tu mente se formó en un entorno donde depender no siempre era una opción. Y eso crea una psicología única. Una psicología que no busca atención, no busca validación constante, no necesita publicar cada momento. Una psicología que simplemente observa, trabaja, resuelve, sigue adelante, sin hacer ruido. Pero aquí está lo interesante. Aunque parezcan silenciosos, los patrones mentales de la generación X son algunos de los más complejos que existen hoy, porque crecieron en una transición histórica, entre el mundo analógico y el mundo digital. Entre la estabilidad prometida y la incertidumbre real. Entre padres que hablaban de seguridad y un mundo que se volvía impredecible. Y esa contradicción constante moldeó la forma en que tu mente procesa la realidad. Te volvió más realista, más escéptico, más preparado para lo inesperado, pero también más cauteloso con la esperanza. Y eso explica mucho más de lo que parece, porque si naciste entre 1965 y 1980, tu mente no se formó solo con experiencias, se formó con silencios, con ausencias, con cambios bruscos en el mundo que nadie explicó. Y lo que eso hizo en tu psicología es más profundo de lo que imaginas, porque la generación X no solo creció diferente, fue entrenada por la realidad. Y esa forma de crecer creó adultos que hoy entienden algo que otras generaciones apenas comienzan a descubrir: que la estabilidad puede desaparecer rápido, que la autosuficiencia no es opcional y que depender demasiado puede ser peligroso. Pero esto es solo el comienzo, porque la verdadera psicología de tu generación no se formó solo en la soledad, sino en la forma en que el mundo rompió sus propias promesas frente a ustedes. Y cuando eso ocurrió, algo cambió para siempre. Hay algo que casi nadie menciona cuando habla de la generación X. No fue solo la soledad, no fue solo la independencia temprana, fue la desilusión. Creciste escuchando las mismas promesas que habían funcionado para generaciones anteriores. Trabaja duro, sé responsable, haz lo correcto, y la vida se acomodará sola. Parecía lógico, parecía seguro, parecía estable.
Pero mientras crecías, algo empezó a romperse frente a tus ojos. Viste matrimonios que parecían sólidos terminar de un día para otro. Viste padres que habían trabajado décadas en una empresa ser despedidos sin aviso. Viste adultos que seguían todas las reglas terminar agotados, frustrados, reemplazados. Y sin darte cuenta, tu mente empezó a registrar un patrón. Las reglas podían cambiar. La seguridad podía desaparecer. La estabilidad podía ser una ilusión. Para un niño o adolescente eso cambia todo. Porque cuando creces viendo que el mundo no siempre recompensa el esfuerzo, tu forma de pensar se vuelve distinta, más realista, más cautelosa, más preparada para lo inesperado. Algunos psicólogos llaman a esto pesimismo defensivo, pero para muchos de ustedes, no es pesimismo, es simplemente realismo. Aprendieron a no confiar completamente en promesas a largo plazo. Aprendieron a no depender de una sola fuente de estabilidad. Aprendieron a tener un plan B y un plan C, y a veces ningún plan, solo la capacidad de adaptarse. Esa adaptación constante se convirtió en una de las características más invisibles de la psicología de tu generación. Mientras otras generaciones buscaban propósito, ustedes buscaban estabilidad real. Mientras otros hablaban de sueños, ustedes hablaban de lo que funciona. Mientras el mundo promovía optimismo, ustedes desarrollaban resistencia, porque crecieron viendo cómo la realidad podía cambiar sin pedir permiso. Y eso creó una especie de armadura emocional. No es frialdad, no es distancia, no es falta de emoción, es protección. Protección contra expectativas irreales, protección contra decepciones repetidas, protección contra confiar demasiado rápido. Muchos de ustedes aprendieron a esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor. No porque quieran pensar negativamente, sino porque eso fue lo que la vida les enseñó. Y esa mentalidad se volvió parte central de su identidad, una identidad silenciosa. Porque la generación X no suele hablar mucho de lo que siente. No publica cada pensamiento, no dramatiza cada problema, no busca validación constante. Simplemente procesa internamente, observa, evalúa, se adapta. Pero esa forma de procesar la vida tiene un costo. Porque cuando te acostumbras a no depender demasiado de nadie, también te acostumbras a cargar muchas cosas solo. Cuando te acostumbras a resolver sin ayuda, también te acostumbras a no pedirla. Y cuando te acostumbras a esperar lo inesperado, tu mente permanece en alerta constante. No siempre visible, no siempre consciente, pero presente. Esa alerta silenciosa explica por qué muchos de ustedes se sienten cómodos en el caos. Cuando algo falla, no entran en pánico. Cuando hay crisis, no se paralizan. Cuando otros se desorientan, ustedes se enfocan, porque han estado entrenando para eso desde jóvenes. Pero también explica otra cosa, la dificultad de relajarse completamente. Porque cuando tu mente aprende temprano que la estabilidad puede desaparecer, nunca se entrega al 100%. Siempre deja una pequeña parte preparada para adaptarse, preparada para moverse, preparada para recomenzar. Y eso crea adultos extraordinariamente resistentes, pero a veces silenciosamente cansados. Cansados de tener que ser fuertes, cansados de tener que adaptarse, cansados de tener que anticipar problemas antes de que aparezcan. Y sin embargo, siguen adelante, sin ruido, sin drama, sin necesidad de reconocimiento. Porque esa es otra característica central de la psicología de la generación X. No esperan aplausos. Crecieron en una época donde hacer lo correcto era simplemente lo esperado, sin medallas, sin validación constante, sin publicaciones celebrándolo. Solo responsabilidad, solo consistencia, solo resiliencia. Pero hay una razón profunda por la que esta generación se volvió así. Una razón que no tiene que ver solo con la familia o la economía, sino con el contexto histórico en el que crecieron. Un contexto que entrenó sus mentes para mantener distancia emocional del mundo, para observar antes de confiar, para analizar antes de creer, para proteger antes de exponerse. Y eso explica por qué hoy muchos miembros de la generación X parecen diferentes, menos necesitados de atención, menos dependientes de aprobación, más cómodos en su propio espacio, pero también más reservados. Porque cuando aprendes temprano que el mundo puede cambiar sin aviso, la privacidad se convierte en refugio. Y tal vez por eso la generación X no busca ser el centro de atención, no busca aprobación constante. No necesita ser celebrada, solo necesita tener control sobre su propia vida. Sentir que puede adaptarse, que puede sostenerse, que puede continuar, incluso cuando el entorno cambia. Y después de todo lo que han visto,
de todo lo que han atravesado, de todas las transformaciones que han vivido, hay algo que muchos están empezando a reconocer, que esa resiliencia silenciosa no fue casualidad. Fue una construcción formada por experiencias tempranas, por desafíos repetidos, por adaptaciones constantes. Y ahora, con esa perspectiva acumulada, la generación X observa el mundo actual con una mezcla de realismo y claridad, no desde la nostalgia, no desde la crítica, sino desde la comprensión, porque entienden algo que solo se aprende con el tiempo, que cada generación es moldeada por el mundo que le toca vivir, y que haber crecido entre dos realidades tan distintas dejó una huella psicológica única, una huella que no siempre es visible, pero que está presente en la forma de pensar, de trabajar, de relacionarse y de enfrentar la vida. Y si perteneces a esta generación, probablemente reconoces muchas de estas señales. Tal vez nunca las habías puesto en palabras, tal vez nunca las habías analizado así, pero han estado ahí todo el tiempo, formando tu forma de ver el mundo, tu forma de reaccionar, tu forma de avanzar. Porque aunque pocas veces se hable de ello, la psicología de la generación X es una de las más resilientes y menos comprendidas de nuestro tiempo. Y si has llegado hasta este punto del video, probablemente no fue por casualidad. Tal vez perteneces a esta generación, o tal vez creciste rodeado de ella, pero si algo de esto resonó contigo, es porque estas dinámicas siguen presentes hoy. Este canal existe para explorar las estructuras psicológicas que la mayoría nunca explica, las que moldean la mente en silencio, las que cambian la forma de ver el mundo, las que transforman la forma de vivir. Así que si te interesan estos análisis profundos, asegúrate de estar aquí para los próximos videos. Porque lo que vamos a explorar no es superficial, es la psicología real detrás de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos adaptamos al mundo moderno. Y quizás, cuanto más entiendes estas dinámicas, más entiendes tu propia historia. Nos vemos en el próximo video.